Seguramente tienes o has visto en algún momento celulares que cargan de manera inalámbrica. Es posible que te hayas preguntado cómo es que funcionan. A continuación haremos un experimento bastante sencillo que te ayudará a entender cómo es que se transmite la energía de manera inalámbrica. Para realizar este experimento, primero tenemos que recordar algunos principios básicos que seguramente has visto en tus clases de física. Seguramente recordarás que si enrollas un alambre alrededor de un núcleo de hierro, es posible que puedas crear un electroimán. Aquí tenemos una fuente de alimentación para poder conectar nuestro electroimán. Como podemos observar, si nosotros acercamos a algún material, este no se va a sentir atraído por este núcleo de hierro. Sin embargo, si nosotros conectamos nuestro electroimán, es posible que veamos que se ha transformado en un magneto. Seguramente recordarás la ley de Faraday, que nos dice que es posible generar una corriente eléctrica a partir de campos magnéticos. Aquí tenemos una bobina que está conectada a dos LEDs. Si nosotros tenemos nuestra bobina y tenemos un campo magnético y este campo magnético lo variamos, es posible que observemos lo siguiente. ¿Notas cómo los LEDs se encienden cuando se mueven los imanes? Esto es porque estamos cambiando la magnitud del flujo magnético. Y gracias al entendimiento de la ley de Faraday es que podemos comprender que es posible generar esta corriente eléctrica. Pues bien, prácticamente los cargadores de celular inalámbricamente funcionan utilizando estos dos principios. Generar campos magnéticos a partir de una fuente de alimentación y aprovechar esos campos magnéticos para poder generar una corriente eléctrica. Así que si lo pensamos, podríamos utilizar los campos magnéticos generados con nuestro electroimán, variarlos de alguna forma y con esa variación en el flujo de campo magnético podríamos aprovecharlo en otra bobina para poder generar una corriente eléctrica y de esta forma encender estos LEDs. Para nuestro experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: alambre magneto del número 26, unos cuantos LEDs, un transductor 2N2222A, un poco de cinta, una lija para quitar el esmalte, baterías, un tubo para hacer nuestra bobina, puede ser cualquier tubo o bien una pila, alambre de dos colores para facilitar las conexiones, pinzas y una resistencia. Básicamente con estos materiales es que vamos a poder generar nuestro dispositivo que nos va a poder ayudar a entender cómo se transmite la energía de manera inalámbrica. Para comenzar, vamos a hacer nuestra bobina primaria. Para eso tomaremos nuestro cilindro y nuestro alambre y le daremos un aproximado de 15 vueltas. Una vez que completemos las 15 vueltas, vamos a dejar un pequeño tramo del alambre y continuaremos dando vueltas durante otras 15 más. Una vez que hayamos dado estas últimas 15 vueltas, vamos a cortar el alambre y con cuidado vamos a sacar nuestra bobina. Para evitar que nuestra bobina se deshaga, es posible colocar un pedazo de cinta en cada uno de estos extremos.
De esta manera tendremos una bobina que nos quedará de la siguiente forma. Esta será nuestra bobina primaria. A continuación haremos nuestra bobina secundaria. Procederemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero en este caso no dejaremos ningún excedente. De esta forma vamos a tener dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Con ayuda de la lija quitaremos el esmalte que tiene cada una de estas bobinas en sus puntas. Tenemos que asegurarnos que el esmalte se ha caído por completo. Y lo mismo haremos con la bobina primaria. También quitaremos un poco de esmalte de la parte central. Y a continuación procederemos a pegar todos los demás componentes. A continuación, añadiremos los demás componentes como se muestra en el siguiente diagrama. Nuestro cable lo vamos a separar en dos y procuraremos pelar nuestro cable en cada uno de los extremos. De esta forma tendremos los extremos listos para conectar. A la bobina secundaria le conectaremos los LEDs de ambos lados. Esto lo puedes hacer con ayuda de un cautín, o bien si es que no tienes un cautín, simplemente lo vas a amarrar de tal forma que esta bobina quede así. Como verás, aquí está soldado con un cautín. A continuación conectaremos la bobina primaria. Si miras el transistor, verás que tiene una parte plana y una parte curva. Si es que logras observar la parte plana hacia ti, la patita que verás hasta la izquierda la vamos a conectar al cable negro. Puede ser cualquier cable. En este caso simplemente tienes que acordarte que este cable es el que irá al lado negativo de nuestra batería. De esta forma conectaremos esta patita aquí. Por otro lado, la resistencia la vamos a conectar en la patita de en medio. Y a su vez, nuestra resistencia la conectaremos a uno de los extremos de la bobina primaria, de esta forma. Y la otra patita de nuestra bobina la conectaremos a la patita de hasta la derecha de nuestro transistor. Por último, nuestro cable de color rojo o positivo lo conectaremos a la parte de en medio. Recuerda, esto lo puedes hacer con un poco de cinta o con un amarre o con un cautín. Aquí podrás notar nuevamente que nuestro cable negro está conectada a la patita izquierda de nuestro transistor, la resistencia a la patita de en medio, la patita derecha está conectada a uno de los extremos de la bobina primaria
y a su vez la resistencia está conectada a la otra patita de la bobina. Y nuestro cable rojo lo dejaremos conectado en el excedente del medio de nuestra bobina. Ahora lo que necesitamos es nuestra batería. En este caso vamos a usar una batería AA. Si nosotros conectamos el lado positivo con el lado negativo y colocamos esta bobina justo encima de la bobina primaria, veremos lo que sucede. Como puedes notar, el LED comienza a encender. Notarás que este LED está conectado solo a esta bobina. Básicamente lo que estamos haciendo es que por esta bobina primaria circule una corriente, pero como recordarás, si bien aquí se va a generar un campo magnético, necesitamos que ese campo magnético sea variable. Precisamente esta es la función que cumple este transistor. Va a producir una corriente que no sea continua, sino que sea variable. Al tener esta corriente variable, vamos a tener una especie de electroimán que va a estar modificando el campo magnético. Simplemente esta bobina va a aprovechar esa variación del campo magnético y por eso veremos que se enciende nuestro LED. Ahora bien, sería interesante que investigues exactamente cómo es que funciona este transistor para comprender de qué manera está modificando el campo magnético en esta bobina primaria. También surge la siguiente pregunta. Si tenemos un LED, ¿qué necesitamos para poder encenderlo? Tomemos de nueva cuenta una de nuestras baterías. Si conectamos cada uno de los extremos, veremos que no enciende. No importa cómo lo conectemos. Sin embargo, si en vez de utilizar una batería, utilizamos dos, veamos qué sucede. Como podrás darte cuenta, el LED enciende solamente cuando utilizamos dos baterías. Si cambiamos la polaridad de las baterías, también observarás que el LED no enciende. Sin embargo, parece que nuestro dispositivo es capaz de encender simplemente con una sola batería. ¿A qué crees que se debe esto? Algo que puedes realizar es que todo este circuito lo puedes ocultar dentro de una caja. En este circuito simplemente se ha puesto un switch para poder interrumpir el paso de corriente eléctrica. Como verás, no sucede nada porque no está circulando ninguna corriente eléctrica en nuestro circuito. Pero al encender el circuito, verás que esto funciona. En este caso, este circuito tiene dos baterías, simplemente para ver el fenómeno un poco mejor. ¿Qué pasará si nuestras bobinas tuvieran diferente número de vueltas o bien tuviera un diámetro mayor o menor? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestra bobina primaria tuviera menos vueltas o más vueltas en comparación con nuestra bobina secundaria? ¿Y qué pasaría si las bobinas fueran diferentes? ¿Qué convendría más? ¿Que la bobina primaria fuera más grande o que la bobina primaria fuera más pequeña? Sería interesante preguntarnos qué es lo que sucede si nosotros variamos todos estos parámetros, o bien qué pasaría si el grosor de este alambre también lo modificáramos a uno más grueso o más delgado. Con este experimento puedes tener una aproximación hacia cómo se transmite la energía de manera inalámbrica.